Muy buenos días, jóvenes. Les voy a hablar sobre la tarea número 3, ya que no hemos tenido las clases pertinentes, nos estamos atrasando. El título del trabajo es elementos de género lírico, elementos externos del género lírico. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a analizar el contexto de producción y recepción de un poema o texto lírico y para identificar quién es el autor o sujeto lírico, cuál es su poema que vamos a jugar, destinatario, a quién va dirigido el poema o por qué nació, y la corriente literaria en dónde se ubicaría esa corriente literaria, el poema que eligieron. Para ello, primero tenemos que hacer es asignarles un autor, ¿sí? Bueno, antes de asignarles un autor, voy a explicar o darles un ejemplo y después ya les explico lo de los autores. Bien. Nosotros sabemos que el contexto de producción significa entonces los rasgos principales de la cultura, es decir, cómo era el lugar donde vivía, cómo pensaban, cómo era la ideología política, el nivel socioeconómico, el lugar, el espacio, el tiempo en el que el poema nació o tuvo mucho auge, ¿no? Para ello es importante una interpretación pertinente e informada de la obra. Lo primero que hay que hacer es identificar al autor o sujeto lírico. ¿Ok? El autor o sujeto lírico no es más que el poeta que pone en manifiesto sentimientos y emociones. ¿Sí? Expresa sentimientos, sensaciones, dudas y carencias. Es aquel autor que escribe sobre el amor, el desamor, la ira, la amistad, la naturaleza, etcétera. El poema van a elegir ustedes un poema del autor que yo les vaya a asignar y el poema va a ser no elegir uno muy extenso, uno normal. Busque un poema que ustedes logren entender, que no sea complicado el lenguaje, y ustedes van a analizar la emoción determinada, las emociones que determina ese poema, ¿no? Después vamos a analizar el destinatario lírico o lector a quien va dirigido el poema. Cuando autor concibe la poesía, tiene en mente al lector o oyente que la recibirá. Siempre tiene en mente a quién va dirigido. Esto con la finalidad de captar la atención del usuario, del lector, perdón. Entonces aquí tengo que pensar a quién va dirigido: a mujeres despechadas, a mujeres empoderadas, a hombres enamorados, a personas que aman la naturaleza, el amor hacia los niños. ¿Qué? Entonces hay que analizar el contexto del poema. Después vamos a analizar el contexto social, cómo era la cultura cuando se escribió el poema y tuvo auge, cómo era la ideología o formas de pensar, cuáles eran los movimientos sociales que existían. Había rebelión de alumnos, rebelión de escuela, rebelión de la sociedad, de las mujeres, de los hombres. ¿Qué estaba pasando? Ideología política, cómo era la política, era anarquista, era monárquica, socialista, comunista, cómo era la ideología política. Sobre todo, aquí se centran con el autor y el poema, y cuál era su nivel socioeconómico del autor. ¿Vivía bien, vivía mal, era de recursos muy bajos, recursos muy altos? ¿De qué? Y la corriente literaria van ustedes a determinar si yo elegí un poema, me diga si ese poema o esa poesía es clásica, medieval, renacentista, barroca, romántica, simbolista, modernista, vanguardista y contemporánea. Para poderlo ubicar es importante que lean en el libro que explica cada uno de estos o vean videos en YouTube para que les pueda determinar cómo ubicarlo. ¿Ok? Bien, ¿dónde van a hacer su trabajo? En PowerPoint. Por lo tanto, la diapositiva número 1, aquí en la diapositiva número va a ir la portada de su trabajo. Aquí van a insertar ustedes la portada del trabajo. ¿Ok? Y va a ser elementos externos del género lírico. Con sus datos personales, clave de la escuela, nombre de alumno, nombre del maestro, fecha de entrega, una portada normal. Y contra sus contraportada va a ser sustenta y argumenta usando el pensamiento crítico de un texto lírico, y van a poner acá el autor, van a poner acá voy a cambiar la letra porque se nos entiende, van a poner acá el nombre del autor, del, usando el pensamiento crítico de un texto lírico del autor Juan, autor
con el poema y ponen el nombre del poema. ¿Ok? Aquí porque aquí van a hacer ustedes el análisis de dos poemas. Sustenta y argumento usado el pensamiento crítico de un texto lírico. Ponen el nombre del autor, Juanito Pérez, con el poema El desamor, por ejemplo. ¿Ok? Entonces ya pues que hagan esto, va a analizar ustedes el... Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Esto no va, esto es solo para mí. El ejemplo del análisis de los elementos del género lírico. Analizar no es solo extraer lo importante, saber identificar qué es lo más importante de este tu propio argumento. Entonces la tercera diapositiva va a ser esto. La conoces y ponen la foto del sujeto lírico, del poeta con el que van ustedes a jugar. Él o la poeta. ¿Ok? Ponen su foto, van a poner su nombre, Guadalupe Amor, su seudónimo, cómo se le conoce, de qué periodo existe, de 1918 al 2000. Si no ha muerto, dejan un signo de interrogación acá, porque todavía está vivo o viva, y van a poner su cargo, que es ingeniero, doctor, licenciado en letras. En este caso es una poeta y escritora. Y la nacionalidad, repito, nombre completo original del autor o autora, su seudónimo, cómo firmaba sus poemas o con qué apodo se le conocía, de qué año nació, a qué año murió, y si no murió, ponen un signo de interrogación. El poeta y escritor, aquí van a poner su profesión, qué profesión tiene, qué estudio, y su nacionalidad. Y van a poner que este es el sujeto lírico, es el primer elemento. El segundo elemento es poner un poema de ese autor o autora. En mi caso puse la letanía de mis defectos. Sí, y aquí tenemos un poema que dice: soy vanidosa, déspota, blasfema, soberbia, altiva, ingrata, desdeñosa, pero conservo aún la tez de rosa. La lumbre del infierno a mí me quema, es de cristal cortado mi sistema. Soy ególatra, fría, tumultuosa, me quiebro como frágil mariposa. Yo misma he construido mi anatema. Soy perversa, malvada y vengativa. Es prestado mi sangre fugitiva. Mis pensamientos son muy taciturnos, mis sueños de pecado son nocturnos, soy histérica, loca, desquiciada, pero a la eternidad ya sentenciada. Este es un poema clásico de Pitámor, o con su nombre original, Guadalupe Amor. Entonces yo ya pongo el poema, ustedes lo van a escribir tal cual y van a poner elemento número 2, poema sobresaliente. Elemento número 1, sujeto lírico, poniendo los elementos que ya les mencioné. En la segunda diapositiva, ustedes van a hablar de dos elementos. Del tercer elemento, destinatario lírico. ¿A quién va dirigido? En este caso, el poema va dirigido a mujeres rebeldes o empoderadas. Ustedes van a poner a las personas que aman la naturaleza, a las mujeres enamoradas, a las mujeres que han sufrido un desamor, a los hombres infieles. No lo sé, según lo que trate el poema. No se vale decir a todas las personas, a todas las mujeres, a todo el público. No, es a qué nicho va dirigido según el contenido del poema. En este caso va a las mujeres rebeldes o empoderadas. Ese es el tercer punto. El cuarto punto es redactar un sustento. ¿Qué voy a sustentar? El contexto social, es decir, en dónde cae el poema, cómo surgió, en qué época, etcétera. El poema surgió a finales de los años 40 y principios de los 50. Fue escrita por una de las figuras literarias más polémicas de la poesía mexicana de la segunda mitad del siglo XX. El poema tiene mucha influencia literaria de autores de renombre de la época como Juan Soriano, Diego Rivera, Roberto Montenegro, Gabriela Mistral, por mencionar algunos. La autora provenía de una familia aristocrática mexicana. Fue la menor de 7 hermanos. Al crecer en un contexto de hombres, se formó una personalidad que rompía el paradigma de lo que es ser mujer en esa época. El poema surgió en una época donde políticamente la mujer no tenía muchas oportunidades y la que tenía se centraba en llevar las riendas del hogar. Entonces, ¿qué lleva mi elemento? ¿Qué lleva para que podamos entender esta parte? Entonces, aquí está. ¿Qué elementos debe tener mi sustento? El periodo, es decir, cuándo se escribió. Aquí lo tengo puesto. ¿Quién fue? O sea, ¿quién fue el autor? Y doy una pequeña semblanza de él. ¿Quién fue? El
la influencia de otros escritores. Tiene influencia de otros escritores y lo pongo acá. El contexto familiar, cómo era la familia de ese autor o autora. Y por último, el contexto social y político de la época, para poder entender por qué ese autor escribía así o se dirigía así hacia los demás. Entonces, ¿qué elementos debe tener mi sustento? Periodo, quién fue, influencia de otros escritores, contexto familiar y el contexto social y político de esa época. Todo esto, estos elementos no tienen que ir en este orden, pueden ir en el orden que quieran. Bien dicen que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, estos elementos me van a ayudar a darle sustento al por qué yo estoy diciendo que el contexto social del poema es así. ¿Ok? Ya tengo el tercero, el cuarto punto. Vamos con el que sigue, la corriente literaria, es decir, a qué corriente pertenece. Aquí, en el anterior les pedí un sustento, aquí les estoy pidiendo un argumento. El argumento dice, esta corriente literaria pertenece al modernismo. Surgió en el siglo XIX siendo una época donde reinó la plenitud literaria de la autora, ya que rompía con los estilos tradicionales de escritura, ya que buscaba un estilo y estética. La rima, al rimar todas las líneas de sus poemas se caracterizaron por favorecer el cosmopolitismo, es decir, abordar temas que ella consideraba de interés mundial, como la religión, el empoderamiento de la mujer, la rebeldía del género femenino y otros temas que iban en contra de las normas sociales de la época. Con relación a la segunda característica, se tiene el refinamiento expresivo, es decir, embellecer las palabras con figuras retóricas y darle sonoridad a las palabras como se percibe en las siguientes oraciones. La lumbre del infierno a mí me quema, este cristal cortado mi sistema, yo misma he construido mi anatema, mis pensamientos son taciturnos. Como tercera característica, la musicalidad del lenguaje, donde a través de la rima y métrica le da musicalidad a los textos. La mayoría de los poemas de esta época rechazaban la realidad cotidiana, buscando siempre la belleza ideal de los temas que abordaban. Entonces, para poder hacer este argumento, tengo que leer sobre el modernismo, tengo que ver un video, un documental modernismo para buscar lo que menciona. Aquí el modernismo me dice dónde surgió, cuáles son sus características, y esas características yo no pongo la definición de cosmopolitismo, ni tampoco pongo la definición de refinamiento expresivo, menos de musicalidad. Lo que hago es relacionar esta característica porque yo ya leí el concepto con el poema. Relaciono el concepto de este con el poema y relaciono el concepto de este con el poema. Y cierro ya con una pequeña conclusión. Esto es un argumento. Por lo tanto, ¿qué debe tener mi argumento? El argumento debe tener ciertos puntos que vamos a tener, ¿ok? Vas a mencionar el modernismo, es decir, de dónde surgió, sus características o algo que relaciona el concepto. Sí, este es el modernismo. ¿Qué es el modernismo y cuándo surgió? Esto está de azul. Sus características, pero en base a definir características, clasificación o elementos, lo relaciono con el poema. Y por último, una conclusión. ¿Cómo eran los poemas de aquella época? Entonces, esto ya me da mi argumento. Repito, ¿qué es el modernismo? ¿En qué época surgió? Características, elementos, clasificación según lo que tenga, pero en vez de definirlas las voy relacionando con el poema y una pequeña conclusión de cómo eran los poemas de esta época. Esto es la tarea, muchachos, que vamos a hacer en la próxima clase, ya para que ustedes puedan subir. Okay. Para poder hacerlo, les voy a dar de manera individual, les voy a asignar un poeta y aparte ustedes van a buscar uno de su época, de esta época, del siglo XXI. Poemas que podemos encontrar en gente nueva, gente joven, en TikTok o en redes sociales hablando sobre poemas. Bueno, aquí tenemos el poema y voy a poner a Pablo Neruda y lo van a hacer los alumnos que estén en la lista del 1 al 5. Sí, Mario Benedetti lo van a hacer los alumnos que estén del 6 al 10. Pablo Neruda del 1 al 5. Del 6 al 10, Mario Benedetti. Del 11 al 15, Gabriela Mistral. César Vallejo del 16 al 20. Gloria Feuster
Lo van a hacer ustedes del 21 al 25. Frida Kahlo del 26 al 30. Juana di Barboru del 31 al 35. Gustavo Adolfo Becker, ¿sí? Gustavo Adolfo Becker del 35 al 40. Si alguien no llegó en la escuela me dice, yo le asigno un autor. Creo que voy a cambiar este de Baker, Gloria Facer. Este no lo hagan, los del 5, 10, 15, 20. Del 21 al 25 van a ser de Federico García Lorca. Federico García Lorca del 21 al 25. ¿Ok? Estos son los poetas que ya les asigné. Van a buscar, van a analizar un texto lírico de esos poetas, ¿ok? Para poderlo hacer. Bien. ¿Cuáles son las instrucciones que les voy a dar? Voy a tratar de subir esta instrucción voy a tratar de subir esta instrucción en Classroom. Evidencia número 3. Analizando los elementos del texto lírico. En el programa PowerPoint elabora una presentación de análisis un texto lírico. Deberás seleccionar un texto lírico del poeta que se te asignó. Ya les dije, según el orden de lista. Identifica el sujeto lírico indicando el nombre original del autor, su seudónimo, en caso de tenerlo, periodo de vida, nacionalidad, profesión o nivel académico que tenía. Agregas el poema de tu interés, al final agrega la referencia APA, considerando las normas que en caso de ser un libro se fuese extraído de internet. Todo lo tienes que hacer con referencia APA. Analizando el poema, identifica desde tu punto de vista el destinatario lírico. No es aceptable frases como a todo el público, a todas las mujeres o todos los que están enamorados. Debe ser lo más explícito posible. Analiza el contexto social, el cual deberá ser redactado como un sustento. Este no debe pasar de media cuartilla. En el contexto social deberás considerar investigar aspectos como la época cuando se escribió el poema, el contexto político, la situación socioeconómica del autor o autora, influencia que obtiene de las personalidades de la época, los problemas sociales que pudieron influir en la creación del texto. Investiga en qué corriente literaria podría ubicar el texto lírico, luego argumenta las razones del por qué lo ubicas en dicha corriente literaria. Para redactar el argumento les sugiero que investiguen si el poema se encuentra en el del periodo que abarca la corriente literaria, las características de la corriente literaria, los temas que abordan en la corriente literaria, y luego trata de relacionar tus ideas con la forma de escribir del autor o autora. Como segundo autor, vas a proponerme un poeta o como segundo autor me vas a proponer un poeta joven de esta época que esté tomando mucha importancia y realizas el mismo procedimiento. Por lo tanto, cuando terminen aquí, entonces vuelves a poner uno así y vas a poner el autor 2 con el poema 2, ¿ok? Y haces otra vez todo eso. Esto es lo que ustedes van a hacer de manera individual. Espero que se haya entendido, ¿sí? Este poema, obviamente tienen que hacer el sustento APA al final, ¿sí? Es importante el sustento APA, no puede faltar, ¿ok? De todas maneras les subiré material en claro que les pueda servir a ustedes para poder realizar el trabajo. Estaba buscando un ejemplo, pero creo que no lo tengo. De todas maneras les voy a subir este material que está acá. En donde les explico las corrientes literarias para que les sirva de material y lo puedan leer, ¿ok? Y puedan ustedes argumentar y poner al autor en qué época le corresponde. Este material, no sé si está aquí. No es. Estaba buscando otro ejemplo, pero creo que no tengo. Creo que no hay. Es el único ejemplo que tengo.
Es todo. Bueno, aquí ya está la tarea. Es esta, jóvenes. Entonces, ya les expliqué un ejemplo. Espero que lo entiendan. Nombre completo y la hora virtual, claro. Ahí lo van a subir. Va a ser un archivo en PowerPoint.